Elizabeth Short era una aspirante como actriz que trabajaba como camarera en Hollywood. La última vez que se la vio con vida, ella salía del Hotel Cecil, la cual apareció después de unos días mutilada. Hola, yo soy Jenna y bienvenidos a un nuevo caso. Elizabeth Short nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Poet Maeve Sawyer y su padre Cleo Short. La familia se completaba con 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía 6 años, hubo un hecho que le marcó su vida. Ese hecho fue que su padre simuló un suicidio dejando su auto debajo de un puente y desapareció. Cuando Elizabeth tenía 19 años, su padre reapareció nuevamente en la vida de ellos. Cuando apareció, la madre de Elizabeth no aceptó la mentira de tantos años de que había simulado un suicidio y que había desaparecido literalmente de las vidas de ellas y las había dejado solas. Elizabeth sí pudo perdonarlo a su padre. Como ella tenía ganas de irse de Boston, de Massachusetts, entonces decidió mudarse con su padre a Vallejos, California. En 1943 se mudaron a Los Ángeles su padre y Elizabeth juntos, y ahí es donde ella dice: no me siento cómoda conviviendo con mi padre porque tenía que limpiar, cocinar, lavar la ropa, tenía que hacer todo lo de la casa y ella no quería hacer eso. Ella estaba como para mucho más, ella estaba como para ser actriz, para estar en los cines. Todo eso era lo que ella aspiraba a hacer. Después de ver esta situación, ella de que no estaba como para ser ama de casa, discutió con su padre y decidió buscar un trabajo y mudarse sola. El 23 de septiembre de 1943 fue detenida por la policía. La sorprendieron bebiendo alcohol siendo menor de edad. Le abrieron una ficha y la mandaron de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada por el rumbo que tomaba su vida, no quería quedarse en la ciudad de su niñez, y le anunció a los suyos de que iría a probar suerte al estado de Florida, donde tenía muchos conocidos. Durante 3 años estuvo mudándose de ciudad en ciudad, cada tanto volvía a Massachusetts para visitar a su familia. Trabajaba como camarera, aunque seguía imaginando un despegue en el mundo del cine y una vida más glamurosa. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon, el cual él trabajaba en la Fuerza Aérea y lo destinaron a la India. Después de tener un grave accidente aéreo, él le propuso casamiento para que se pudieran casar en pocos meses. Pero eso no sucedió porque en agosto de 1945 él falleció a consecuencia de sus heridas que había sufrido en el accidente aéreo. A principios de 1946, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Gordon Ficklin. No funcionó. Gordon se cansó de los desvaneos amorosos de su novia y se volvió a California del Norte. El jueves 9 de enero de 1946, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil. A las 10 de la noche cruzó el lobby y salió a la calle. El 15 de enero, en un baldío en Lehman Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Eran las 8:40 de la mañana. Se acercó y espantada se dio cuenta de que en realidad era un cadáver mutilado y desnudo. Al ver esto se asustó y llamó rápidamente a la policía. Cuando los detectives llegaron al lugar, levantaron el cuerpo y se dieron cuenta de que no había ni una gota de sangre en el lugar ese. Era rarísimo porque esa mujer había sido asesinada, mutilada e higienizada en otro sitio de que no era ese. Gracias a las huellas dactilares que habían sido registradas anteriormente por un suceso que había pasado 4 años antes, se pudo identificar quién era la mujer, quién era la víctima, y era Elizabeth Short. Y ahora les voy a contar las pericias forenses de que pudieron identificar del cuerpo de Elizabeth Short. Las pericias forenses certificaron el horror que la joven había atravesado. El cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la cintura, y le habían drenado prolijamente la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de sus labios hasta las orejas. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos. Tenía mutilado el pezón izquierdo y la panza cortada por encima de la entrepierna. Y en la vagina tenía un trozo de sí misma. Había sido asfixiada, tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas, tanto en muñecas y en tobillos, revelaban que había sido maniatada y torturada en vida durante 3 días. Sus restos habían sido llevados hasta ese descampado y los habían dispuesto de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. El asesino había dejado la huella del taco de un zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en la que había sido trasladado. En la escena hallaron además una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Su padre Cleo se negó a identificar el cadáver de su hija,
pero Poe, la madre, fue a identificarlo, viajó y pudo identificar el cuerpo de su hija, hicieron un funeral, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Mountain View, en California. El espantoso final que tuvo Elizabeth Short conmovió a toda la ciudad de Los Ángeles y así fue bautizada como la Dalia Negra. La Dalia Negra se le puso por una película que en ese momento se estaba estrenando, La Dalia Azul, pero como ella tenía unas características, no sé si las dije anteriormente, pero ella era muy pálida, tenía el pelo negro y tenía ojos azules, o sea, celestes. Eso es lo que a ella se le identificaba más y lo que más resaltaba en ella para poder mostrarse más a la gente y que, como ella esperaba a alguien un representante o algo que la captara y la llevara a los cines, ella siempre se vestía bien, se maquillaba como para esperar a alguien que viniera como un cazatalento y la agarrara y la metiera a los cines, ¿me entendés? Ella esperaba eso. Bueno, a ella le pusieron la Dalia Negra porque en ese momento se estaba estrenando una película que se llamaba La Dalia Azul, que se trataba de una mujer que desaparecía y a los días aparecía asesinada. Relacionó mucho con la película porque se parecía mucho el caso, literalmente, entonces a ella le pusieron la Dalia Negra. Las autoridades tuvieron muchos problemas con el control del caso porque se metían mucho lo que serían los medios de comunicación para tener primicia en sus periódicos. Por eso demoró mucho tiempo en tratar de organizarse con el caso y de poder encontrar quién era el que había asesinado a Elizabeth Short. Pero la fama del caso no fue inmediata, cosa que molestó mucho a su perverso autor, el que había asesinado a Elizabeth Short. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del diario de Los Ángeles Examiner. Le dijo estar preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia y anunció que enviaría algo. Al día siguiente llegó al periódico un paquete que contenía el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjeta, recorte de diarios con la muerte de Matthew Gordon y una agenda que llevaba con una tapa el escrito nombre de Mark Hansen. Mark Hansen, dueño del club nocturno donde trabajaba Elizabeth Short, fue uno de los primeros sospechosos que se tuvo en cuenta en el caso. Él había visto a la víctima el 8 de enero y el 9 de enero había hablado por teléfono con ella. El club nocturno quedaba muy cerca de la casa de Hansen, ya que varias veces Elizabeth se quedó a dormir en la casa de él y él, como tenía pareja y era Elizabeth muy amiga con la pareja de Hansen, se llevaban muy bien y entonces se quedaban ahí a dormir. No había problema en eso entre la pareja. Hansen reconoció de que quiso tener relaciones sexuales con Elizabeth, pero no sucedió nada. También reconoció de que la agenda esa de que le habían mandado al periódico ese era de él, por eso decía el nombre de él, Mark Hansen, en la tapa, porque era su agenda, que se la había prestado a su amiga, a Elizabeth, para que ella anotara cosas en ese cuaderno. Los detectives investigaron esa libreta que le habían enviado al periódico, de que supuestamente era el asesino el que le había enviado esa libreta. En esa libreta decían nombres de hombres de que habían salido con Elizabeth, y algunos habían tenido relaciones sexuales y otros no, porque bueno, ella salía pero no tenía sexo con ellos. En esa página donde salían los nombres de hombres, se los investigó a 3 que habían tenido relaciones sexuales con ella. Uno de los últimos que había tenido relaciones sexuales era Robert Red Manley, un comerciante casado de 25 años. Él relató que la noche del 9 de enero la vio caminando por la calle y paró su auto. Elizabeth le dijo que no tenía dónde ir y él entonces la llevó a un motel. Red contó que ella estaba indigestada por algo que había comido y se pasó la noche en el baño. Afirmó que entre ellos dos no había ocurrido nada. A eso de las 6:15 la dejó en el Hotel Cecil, en el centro de la ciudad. Elizabeth le había dicho que allí se encontraría con su hermana Virginia. Como principal sospechoso de la investigación se lo tuvo siempre a Red, pero se pudo declarar lo contrario, o sea, la mujer declaró lo contrario, porque esa noche del 9 de enero él había pasado con ella en su casa. Además, el hombre pasó lo que sería el detector de mentira y también el suero de la verdad, que era una medicación psicoactiva que se les aplicaba en ese momento para conseguir lo que serían confesiones en ese momento. El 25 de enero la policía encontró el bolso y el zapato de Elizabeth en un gran tacho de basura. Ambos fueron reconocidos por Red. Quedó claro que el verdadero homicida les llevaba a la delantera. Había buscado entre el 10 y el 15 de enero la valija de Elizabeth que se encontraba en una estación de ómnibus y le había tirado 2 pruebas en la nariz de ellos mismos. Estaba claro de que Elizabeth había sido retenida en un lugar fuera de la vista de la gente, fuera de la ciudad, o en un lugar como en un sótano, en una bodega donde no podrían verla ni escucharla, y había sido retenida durante 3 días y había sido torturada, y por todo lo que pasó
durante ese tiempo de que la retuvieron en ese lugar. Se tuvo en cuenta también en un momento a George Hodel, que era un cirujano en el año 1999, porque su hijo Steve, después de que él muriera, él empezó a investigar lo que sería en su casa, o sea, estaba en su casa y encontró fotos y ahí empezó a investigar de que podría haber sido su padre el supuesto asesino de Elizabeth, porque él encontró fotos de una mujer que parecía a la Dalia Negra, o sea, a Elizabeth, se parecía mucho a las características. Se mandó a identificar si era en verdad ella la de la foto y no era ella, pero él encontró varias cosas de que podrían unir el caso con su padre, o sea que él hubiera sido el asesino. Por eso su hijo lo investigó, pero no se llevó una investigación profunda para ver si era él el asesino de ella. El caso de Elizabeth Short es el homicidio no resuelto más famoso de la historia de los Estados Unidos. A 76 años del crimen, el caso sigue siendo noticia, aunque el asesino seguramente ya esté muerto. Bueno gente, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado. Literalmente fue muy fuerte por todo lo que pasó durante esos 3 días que dijeron los forenses de que ella había sido retenida. Para mí, si a mí me preguntan ¿quién fue el que le hizo eso a ella? Fue el último que hablé un poco, que fue George Holden, que para mí sí fue él, porque era cirujano. Todo lo que le habían hecho a ella era prolijamente de alguien médico o que supiera hacerlo literalmente como profesionalmente. Que eso es lo que le hicieron a ella, tiene un nombre que se llama hemicorporectomía, que es lo que le hicieron que la seccionaran a la mitad. Cuando yo encontré este caso fue muy fuerte y dije lo traigo al canal porque no sé si se ha hablado mucho en internet de este caso. Es muy viejo literalmente y muy conocido. Creo que sí lo han hablado mucho este caso, pero bueno, yo lo quise traer acá al canal. Espero que les haya gustado. Fue muy fuerte por todo lo que pasó a ella. Así que nada gente, espero que les haya gustado el caso. Si tienen más casos que me recomienden, déjenmelo acá abajo en los comentarios, que voy a estar leyendo, voy a estar investigando. No se olviden de darle like, suscribirse en el botoncito rojo, que eso me ayuda un montón a crecer en este canal. Vamos que tiene que crecer este canal. Y también no olviden de activar la campanita si les llega la notificación de todos mis videos. Y no olviden de comentar acá abajo, que eso me ayuda un montón para que el canal crezca y sea recomendado para más gente. Así que nada gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.